Hay una expresión que yo la he escuchado a lo largo del día que es el futuro del trabajo y qué vamos a hacer y qué pasa, hay propuestas, hay preguntas, ¿no? Entonces, como yo estoy en el Departamento de Internacional de la Confederación, a mí me toca ligar, creo, tengo un poco la obligación de ligar un debate que estamos teniendo hoy aquí, pero que en ningún caso es un debate, como bien se ha dicho ya, ¿no? No es un debate que se dé solamente aquí entre nosotros, que a veces tenemos la sensación de estar aquí encapsulados, pero ya nos entendemos entre nosotros, más o menos, a veces no, pero bueno, aquí estamos los convencidos, vamos, como se suele decir, ¿no? Pero estos mismos debates, estas preguntas están sucediendo de manera paralela, lógicamente, en todos los países que al menos yo he tenido la ocasión de visitar y han sido ya unos cuantos. Y hay un debate muy importante que al final yo creo que va a ser casi la aportación que yo voy a hacer en esta mesa, que tiene este nombre. Es un debate que promueve la Organización Internacional del Trabajo y que recibe este nombre, el futuro del trabajo que queremos. Casi todo lo que estamos hablando hoy aquí, al menos, insisto, lo que yo he podido escuchar, está dentro de este debate, que tiene documentos elaborados que están colgados en la página web de la OIT, se pueden consultar, pero que además han trasladado también al ámbito estatal y se pretende trasladar a los ámbitos autonómicos. Esto es una iniciativa que está conectada con el centenario de la OIT, fue una propuesta del director general de la OIT en su memoria de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2013. Tenía entonces un título que era «Ante el centenario de la OIT, realidades, renovación y compromiso compartido», y luego posteriormente una propuesta mucho más elaborada que tiene como un plan de aplicación en 3 fases que tiene que llegar hasta el año 2019, que es el año del centenario de la OIT. Como sabéis, se creó en 1919 y ahora la OIT cumplirá sus 100 años, ¿no? Por tanto, es una iniciativa que está en vigor y entonces todos aquellos debates que estamos teniendo se pueden insertar perfectamente en todas las conversaciones que se articulan dentro de esta iniciativa, que son 4, os las menciono: trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, la organización del trabajo y la producción y la gobernanza del trabajo. Cito todo esto porque hay documentos muy interesantes que están colgados en la web de la OIT general y de la oficina de la OIT para España y que se pueden consultar y que tienen un contenido muy próximo a casi todo lo que aquí estamos hablando. En el caso de España, la iniciativa ha tenido ya una conferencia nacional tripartita que se celebró en Madrid en marzo del 2017, ha tenido una en Castilla y León, porque se pretende hacer a nivel autonómico. Sé que hay conversaciones en algunas otras autonomías para que se vayan celebrando en los distintos territorios. Y además, en paralelo, y esto interesa mucho porque en este debate aquí hay mucha gente de la academia, hay un debate académico que va en paralelo, que también está fomentado desde la propia OIT, donde muchos profesores de universidad están haciendo sus aportaciones desde el punto de vista, lógicamente, de la academia, ¿no? Nosotros ahí, las organizaciones sindicales, además de compartir la oportunidad de estar en estos espacios y la conveniencia de esta iniciativa, nos hemos comprometido a activar este debate de una manera muy intensa, en especial porque en estos tiempos de inseguridad, de incertidumbre económica, pues entendemos que tenemos que seguir hablando y actuando, ¿no? El por qué, el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Hay un desafío también muy importante, que es donde yo ligo ese gran debate mundial que se está dando en prácticamente todos los países del mundo, con mayor o menor intensidad, con la desconexión que tiene con la ciudadanía, con la participación ciudadana, con lo que ya ellas, yo no voy a entrar más porque creo que lo han explicado magníficamente, no hace falta insistir más en ello, pero hay un debate que es incluso el papel, por ejemplo, en este caso, que tiene que tener la OIT ante la intromisión en la gobernanza social de otros organismos internacionales. Antes se decía, las cosas se deciden en los despachos oscuros y tal. Bueno, pues es que estamos ahí. Las cosas se deciden, al parecer, fuera de los parlamentos y fuera de instituciones que son agencias especializadas de la ONU, como esta que estamos hablando, ¿no? Entonces, vemos cómo otros organismos de carácter financiero y económico hacen su lobby en contextos donde va creciendo la desigualdad y la democracia sin la participación de los ciudadanos, ¿no? Y cuando ha habido esa participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, esto no ha significado necesariamente un mejor reparto de la riqueza.
Por una parte, porque estas instituciones van a fomentar reformas estructurales que tienen gravísimas consecuencias en el mundo del trabajo y en los derechos fundamentales de los trabajadores, y en general en la vida de la ciudadanía y en la calidad democrática. Pero además hay una cosa muy grave que además a veces ocurre, ¿no?, a espaldas de la ciudadanía en general, porque está muy ajena, porque en realidad muchos de nuestros debates están muy lejos de lo que la ciudadanía tiene, y no digamos nada cuando esos debates se están dando en Ginebra o en Nueva York o en no sé qué otro sitio, ¿no? Se propaga la idea, por ejemplo, en el caso de la OIT, de que las normas internacionales del trabajo son un freno al empleo y al crecimiento económico, y los efectos de esos tópicos ideológicos están a la vista de todo el mundo, ¿no? Los cambios a los que hacía referencia también el director general en su memoria, cuando hablaba de esta experiencia del futuro del trabajo, nos plantea también un desafío muy importante a las organizaciones sindicales, por motivos que casi todos vosotros conocéis mucho mejor que yo, en cómo organizar colectivamente a trabajadores en paro, subempleados, todas las situaciones que aquí ya a lo largo del día se han mencionado, ¿no? Y aquí, en este contexto, también me gustaría a mí recordar que en enero del 2016 entran en vigor los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De entre ellos, como posiblemente muchos de vosotros y vosotras sabéis, el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible está dedicado al trabajo decente, y en él se señala la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Esto lo cito porque es muy importante y porque por primera vez, pues en una agenda de la ONU de estas características aparece mencionado el trabajo decente como una etiqueta muy importante. Y lo voy a citar textualmente. Dice: este objetivo supone las siguientes obligaciones: adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y a más tardar en 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Bueno, vemos aquí como el trabajo decente, al menos en el plano teórico, otra cosa ya es el desarrollo de las agendas, ya sabemos, internacionales, ocupa un lugar destacado en esta agenda. Pero no solo se incorpora sistemáticamente en los objetivos, sino que forma parte de la visión que caracteriza la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde se dice una cosa que es muy importante, conectado con la participación ciudadana. Se dice textualmente: nadie puede quedarse atrás, porque ya sabemos, y en el caso español lo sabemos por miles de datos, de indicadores que tenemos, que hay mucha gente que se está quedando atrás. Y sin embargo la Agenda 2030 nos está diciendo esto. Y por tanto hay que contar con democracias saneadas que nos permitan esa verdadera participación con todas las reformas que sea necesario tener, ¿no? Bueno, nosotros, en el caso de Comisiones Obreras, hemos recordado en muchos espacios internacionales, ¿no?, donde nos toca estar, en la Confederación Europea de Sindicatos, la CSI, en la propia OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo, que bueno, a través también de la red de cooperación de la Confederación Sindical Internacional, que es fundamental que los sindicatos y que la ciudadanía en su conjunto participen de la aplicación de esta Agenda 2030, de los Objetivos del Milenio, de los ODS. Bueno, de todas estas cosas que estamos hablando, que si no, insisto, se quedarían siempre en esos ámbitos y realmente no calan, no llegan a la gente. Porque hay que tener una influencia en esos documentos. Si se leen con detalle, está contenido prácticamente todo lo que se puede decir, y está bastante bien dicho desde mi punto de vista. El problema es que no llega, no se materializa, y la gente que realmente serían los beneficiarios de todo eso que se dice en los papeles, pues normalmente ni siquiera conocen que hay un papel donde se dice no sé qué. Y esa es parte del problema. El movimiento sindical internacional haya elaborado una respuesta importante, ¿no?, desde la Confederación Sindical Internacional, como mandantes que somos también de la OIT. Y bueno, en esa primera reacción, pues hay una serie de compromisos que son, alguien decía, bueno, en el caso de Italia, los sindicatos iban con retraso, llegaban tarde. Yo personalmente sí que tengo la sensación a veces que en los debates, hablo de lo que más conozco, ¿no?, que es el ámbito internacional, pues cuesta llegar, o a veces cuando se llega con alguna propuesta, alguna solución, resulta que aquello ya no digamos nada en la OIT, que tú llegas con tu propuesta y resulta que hace ya 15 años que aquello nadie lo habla.
Igual hemos llegado un poco tarde, sí. Pero realmente es que los mecanismos, es una agencia... Esta mañana en la charla, a la gente que estaba escuchándome, yo le decía, a ver, es que la OIT no es la casa de los sindicatos, esto que se dice así tan rápido, ¿no? Es una agencia especializada en Naciones Unidas donde tú llegas, levantas tu mano y luego ya te dan la palabra pues 5 días más tarde, si te la dan, claro. Y te dan 3 minutos con un reloj contado para que vayas muy rápido y termines pronto lo que vas a decir. Quiero decir que son espacios donde meter ideas y donde meter innovación, esa palabra, bueno, sale todo el mundo corriendo. No vaya a ser que cambie algo y se nos caigan las columnas del edificio y se derrumbe todo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Nosotros, bueno, en la Confederación, se emitió una resolución de la Comisión Ejecutiva en marzo del 2017 sobre esta Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible, la conocida como Agenda 2030, en la que sí que consideramos que la agenda es un marco adecuado, ¿no?, para la implementación de estas políticas. Hemos valorado positivamente el trabajo que a veces cuesta mucho también de hacer desde la Confederación Europea de Sindicatos y desde la CSI en ese sentido, y hemos hecho también públicamente un reconocimiento expreso a la implicación que la OIT. O sea, es muy importante que la Organización Internacional del Trabajo esté metida de lleno, que lo está, si vais a la página web lo vais a ver, está metida de lleno en todo el engranaje de la Agenda 2030, con un objetivo además dedicado exclusivamente al trabajo decente, y hay un plan de trabajo y hay una dotación económica, porque aparte de los papeles ya sabemos que estas cosas necesitan su dotación económica, pero aún así, y bueno, posiblemente sea una valoración personal, ¿no?, de cuando me toca estar en ese nivel de debates y cuando yo salgo luego a la calle en mi país, en mi pequeño pueblo, en tal, pues, todo esto, ¿dónde llega? ¿Cómo llega? Creo que tenemos un problema en cómo hacemos llegar todas estas cuestiones a nuestra ciudadanía, ¿no? También hemos denunciado, porque ahí también no solamente nosotros tenemos la obligación de hacer llegar, las instituciones tienen la obligación de hacerlo, hemos denunciado la inacción del Gobierno de España, en este caso, a la hora de cumplir los compromisos internacionales que adquiere de manera voluntaria, en algunos casos, y los adquiere y los incumple, que está muy bien, es una mecánica muy interesante. Y lo hemos hecho hace muy poco, el 31 de enero del 2018, la secretaria internacional, Cristina Faciabén, intervino ante la Comisión de Cooperación del Senado, intervino hace muy poquito también en el Congreso, en estos espacios, para hablar de todo esto que yo estoy mencionando aquí de manera muy rápida y para denunciar que está muy bien, podemos tener Agenda 2030, 2080 o la agenda que queramos, pero si esto no llega a donde tiene que llegar y de verdad la gente puede implicarse y saber de qué estamos hablando, es muy complicado que tenga un resultado. Y eso quiere decir que tiene que en los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas, de los municipios, que antes hablaba Paola, ¿no?, de una de las propuestas, los municipios, tienen que tener, todo esto tiene que estar contenido en esos presupuestos, con orientaciones claras que puedan asegurar el conjunto de las políticas sociales, ¿no? Y por otra parte, la puesta en marcha de los contenidos de la Agenda 2030 en la configuración territorial del Estado español en todos sus niveles, ¿no?, estatales, autonómicos y locales, porque si no, y voy terminando, para alegría de todos ustedes, muchos de los objetivos de los que aquí hemos estado hablando a lo largo del día, pues no los vamos a conseguir. De hecho, vuelvo a decir que hay indicadores que ya la propia OIT, por ejemplo, en el caso de la Agenda 2030 y de los ODS, la propia OIT nos está diciendo, en el caso español, oigan, ustedes no llegan, por mucho que corran, ni al 2030 ni al 40, ¿no? Hay en todo este contexto una necesidad de reforzar las normas internacionales del trabajo como un elemento que no se puede soslayar en esta lucha. No podemos dejar que nos venzan en estos espacios internacionales en cosas que aparentemente estaban claras ya desde hace décadas, como por ejemplo el derecho de huelga, y que ahora se nos esté cuestionando en espacios internacionales, un derecho que creo que nadie lo discutiría, ¿no? Bueno, pues eso nos lo están discutiendo también. Y bueno, sabemos que en muchas ocasiones la resistencia a esa supuesta en marcha de las normas internacionales en los ordenamientos jurídicos, aquí hay personas muy expertas en ese tema, internos de los Estados, tanto en lo que se refiere a la ratificación de los convenios de la OIT como a la aplicación real en el terreno. En el caso español hay una resistencia clara, a veces, por ejemplo, el convenio 189 sigue sin ratificar en el caso de España, ¿no? Bueno,
aunque parezca una obviedad, y posiblemente lo es, desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, y en concreto el 8, el de trabajo decente, requiere de una participación transparente y una verdadera participación ciudadana. Yo ya ni me atrevo, después de todo este rato, a decir cómo se puede hacer esto, pero que desde luego las instituciones, en el caso de España, todavía no han tomado el interés suficiente para que eso cale, ¿no?, en toda la estructura del Estado español y en todos sus niveles, es algo evidente, ¿no? Los ODS deberían de ser ya a estas alturas, después de todo el tiempo que ha pasado, un asunto que sea de toda la ciudadanía, que esté incluido en todos los niveles, porque ya tenemos el riesgo, lo digo otra vez, de volver a dejar atrás a los más vulnerables, ¿no? Para resumir y para terminar, una agenda internacional, la que sea, con la etiqueta que le queramos poner, ODS, Agenda 2030, como la queramos llamar, sin un sentido de apropiación y de compromiso de la ciudadanía a la hora de abordarlo, no tiene ningún sentido. Ya hemos conocido muchas agendas con muchos nombres y sin democracia participativa, transparente, que permita de verdad a la ciudadanía involucrarse en las decisiones gubernamentales, en los espacios donde se toman algunas decisiones, no va a ser posible reducir esas desigualdades. Como no es posible, y aquí antes decías tú, los sindicatos, evidentemente, donde no hay sindicatos, y yo por mi experiencia de vida y de trabajo en un país, por ejemplo, como Egipto, donde no hay una oportunidad de tener un sindicato autónomo porque lo están impidiendo, es imposible, ¿no?, tener otro tipo de enfoque ni de derechos. No es posible la estabilidad política y el respeto a los derechos humanos y una buena gobernanza sin una paz sostenible, y al final vamos cayendo en estos círculos tan cercanos que estamos viendo geográficamente, viciosos, de conflictos históricos y de nuevos conflictos con una extrema violencia que está sin resolver por el momento. Bueno, por último, para finalizar, nuestro compromiso desde la Confederación con la iniciativa del futuro del trabajo es constante, estamos trabajando en ello y con la Agenda 2030. Y bueno, de alguna forma lo último que quería transmitir es que cada uno de nosotros, aquí hay muchos cerebros trabajando al mismo tiempo, es un privilegio, es un foro, yo creo que único, me parece, por el número de personas que estamos y lo inteligentes además que somos. Es una obviedad, ¿no? Somos embajadores, ¿no?, y embajadoras de todo lo que estamos diciendo. Yo al menos me siento en la obligación, en mi pequeño espacio, no solamente de mi trabajo, ¿no?, de mi tarea personal, de contar esta serie de cosas, porque realmente yo detecto que en mi entorno pues o no se conocen algunas cosas de las que aquí estamos hablando, o se conocen distorsionadas, que es todavía peor, y bueno, es complicado. Así que de alguna forma todos tenemos ese mandato, ¿no?, de transmitir todos estos conocimientos que afortunadamente por la tarea que hacemos tenemos la suerte de tener en la mano. Y ahora sí, yo por mi parte os libero, o sea, no ha sido muy grave, ¿no?